Ah, puede ser, como hoy día es 14, puede ser el tema de amores más famosos de la historia. Profe, ¿cuál es la primera ciudad? A ver, interesante. Ya. Respecto al origen de las ciudades, mucho cuidado, porque no es lo mismo las ciudades del Neolítico que surgieron en el año 5000, 4000 a.C., como la de Turquía, Kut al Hoyuk, Jericó en Palestina, Yarmo en Medio Oriente. Esas son el origen de las ciudades. Pero junto con la escritura y el bronce surge lo que se llama la revolución urbana. Ya esas son propiamente ciudades. Uruk de Mesopotamia, Tinis en Egipto y aquí en Perú, Caral. Entonces, esas son las primeras ciudades en la revolución urbana de la Edad Antigua. Pero las mencionadas son las que ya dije, ¿no? Las del Neolítico. Interesante. Profe, ¿sabía usted que solo jugué con psicología? Interesante. No, pues, a ver, si hablamos de novelas, tendrías que vivir cuántas vidas para leer cantidad de novelas que se han escrito. Pero sí, un ratito, disculpen, sí he leído varias novelas. No es, vamos a decir, no soy experto en el tema de novelas, pero lo poco que he leído te puedo compartir. Profe, ¿fue necesaria la muerte de los Romanov o se podía evitar? Qué buena pregunta, Ibra. Justo hoy día hablé de la Revolución Francesa en mis clases y me preguntaron mucho de María Antonieta, ¿no? O María Antonia. Y me preguntaron de por qué mataron a María Antonia. La esposa de Luis XVI fue acusada de dos cosas, ¿no? Sobre todo de ser parte, pues, de toda la trama del despilfarro y de la traición que cometió el rey. Pero también lo acusaron de cosas falsas. Pero la consigna era que mueran la pareja borbónica de Luis XVI y María Antonia. Algo así ocurre, estimado Ibra, con la Revolución Rusa. La consigna era que, bueno, que muera toda la familia Romanov, desde Nicolás, su esposa, su hijo, el Zarevich, y bueno, y todas sus hijas, ¿no? Y bueno, es falso que una de sus hijas escapó. ¿Era necesario para la Revolución Rusa, para los bolcheviques? Sí. Obviamente para la historia no. Fue el exceso de los bolcheviques. Profe, ¿puede recomendar algún libro histórico de amor en tiempo de los incas? Es que, estimado Franco, qué buena pregunta. A ver, ustedes saben que las chicas con ciertas condiciones de origen popular eran seleccionadas para ser parte de las agyas, ¿no? Las famosas, el templo de las vírgenes, las agyawasis. Entonces, ¿qué sucedía si alguien del pueblo quería cortejar a una agya? Bueno, la pena era fatal, el delito era fatal. Entonces, no existía ese vamos a decir, idilio romántico entre alguien del pueblo y un agya. Y entre el origen, entre el amor entre personas de un ayu, como que las crónicas no mencionan. Pero para eso está el jarawi, para cantar, ¿no?, esos amores, vamos a decir, populares. Ya, pero un amor así famoso, en todo caso te puedo decir de Pachacute con su... Es que el problema es que los incas eran polígamos. Entonces, no hay pues, vamos a decir, una historia romántica, ¿no? En todo caso, los cronistas, ahora que recuerdo, mencionan que Huayna Cápac sí se había, vamos a decir, enamorado con la princesa de Quito. Y de ese amor nace Atahualpa. Interesante, ¿no? Pero después las mujeres pasan a un segundo plano, ¿no?, en el incanato. Así lo mencionan las crónicas. Interesante. Profe, ¿por qué a París le dicen la ciudad del amor? A ver. Interesante. La mayoría de poetas, a ver, interesante pregunta. A ver. Cuando surge la poesía medieval, porque es muy distinto la poesía de Roma, de Horacio, por ejemplo, que es, creo que, uno de los más grandes poetas, salvo que ustedes conozcan a otro, Horacio. Pero Horacio pertenece al Imperio Romano. Entonces cae Roma
Y cuando surge la Edad Media, ustedes saben que de todos los pueblos bárbaros, es inevitable que la historia y la poesía se junten. De todos los pueblos bárbaros, son los francos los que van a heredar el legado romano, los francos. Entonces, los primeros poetas, después de Roma, principalmente son los francos. Los francos. Y el poeta más famoso, que yo recuerde, de la Edad Media, es Villon. Claro, de la Baja Edad Media. Villon. Y como que hay una tradición de que los grandes poetas son de Francia, porque Francia fue, no solamente en Francia se desarrolló el Imperio Carolingio, sino que Francia fue como el corazón de Europa. Francia fue el corazón, miren, el corazón de Europa. Entonces los grandes escritores, los grandes cronistas, las grandes guerras fueron en Francia. Francia es, se puede decir, más antigua que los alemanes, los francos, y más antiguo en historia que los ingleses. Es más, después del latín, el idioma francés será el idioma del amor, el idioma romántico. Entonces suma el idioma romántico del francés, suma que en Francia aparecieron en la Edad Media los mejores poetas. Entonces tienes a la capital de Francia, París, como el lugar que representa pues la poesía, el amor, la historia. Entonces, ¿quién supera? A ver, les pregunto, ¿quién supera París en la Edad Media? ¿Londres? No. Londres recién aparece como una ciudad importante en la Edad Moderna. Berlín es moderno, es contemporáneo. Es más, en Alemania Berlín es la ciudad menos conocida, es más bien una ciudad recia. Viena podría ser, ¿no? Pero Viena de poetas no conocemos. Roma es del Estado Pontificio. España, pero España estaba en guerra con los árabes. Entonces tienes a París como el emblema de la cultura, de la poesía. Y ya en la edad contemporánea queda pues toda esa tradición de París, y bueno, ¿quién no sabe que escritores, músicos, ¿no? Viajan a París, se inspiran en París por toda la historia que te he contado, y queda esa consigna, ¿no? París, la ciudad del amor. Vallejo murió allí, una lista de escritores, grandes rockeros, Jim Morrison, que era poeta, dicho sea de paso. Interesante, ¿eh? Interesante. A ver, Paul, con gusto tu pregunta. Profe, ¿qué opinión tiene del aporte del Inca Yupanqui en la historia de la Constitución en el Perú? A ver, Tito. A ver, ¿cómo es eso? Ay, perdí tu pregunta. Un segundito, por favor. Si no te respondo, perdí tu pregunta, estimado. Hasta que lo encuentre, ya me están haciendo muchas preguntas. Bueno, ya. Vamos a... de lo que puede encontrar, ¿ya? Bueno, me vas a disculpar, estimado Tito, pero repregunta. Profe, ¿has leído libros referente a Babilonia? ¿Verdad que Babilonia es el padre de la ingeniería? Estimado. Cuando hablas de Babilonia, estás hablando de la tercera cultura de Medio Oriente, la tercera cultura de Mesopotamia. La primera cultura de Mesopotamia y la primera cultura en todo el mundo son los sumerios. ¿Ya? 3500 a.C. Los sumerios inventaron todo lo que tú puedas imaginar respecto a lo que es la base de la civilización. La escritura, el bronce, la numeración sexagesimal, el calendario lunar, los primeros mitos, leyendas, los códigos, todo. Bueno, casi todo. Los sumerios fueron conquistados por los acadios en el año 2300, Sargón. Pero los acadios eran más guerreros que intelectuales y aprendieron, vamos a decir, el aspecto intelectual de los sumerios. ¿Ya? De ahí viene la cultura sumerio-acadio. Llegan los babilonios y vamos a decir que son los babilonios los que continúan el aporte que habían dejado los sumerios. Entonces, los babilonios sí, fueron más allá que los sumerios. Fueron más allá. Por ejemplo, el código de leyes es de los babilonios. Hammurabi, el código de Hammurabi. Y los grandes templos que ya lo construían los sumerios, los babilonios lo hicieron más monumental. El Sigurat. Y
Hammurabi creó un imperio poderoso. Entonces, decir que Babilonia es el padre de la ingeniería, en todo caso yo diría consolida la ingeniería. El padre yo diría que son los sumerios, pero eso es para debatirlo. En todo caso, no se puede negar que los babilonios sí fueron un paso más adelante que los sumerios. Luego llegan los asirios, que conquistan a los babilonios, pero claro, el asirio era más guerrero, que, vamos a decir, que académico. Y después reaparecen los neobabilonios con Nabucodonosor en el siglo VI y nos dejan dos obras de ingeniería. De ahí lo que tú me dices, el templo de Marduk y el jardín colgante de Babilonia, que existió. En todo caso yo diría consolida la ingeniería. La ingeniería para mí nace con los sumerios. Interesante pregunta. Profe, como integrante de la corte de Cádiz. Ah, Tito, ya entendí. Es que tú has puesto, creo que Inca Yupanqui. Ah, no, te refieres al descendiente de los incas, el fray. Claro, pero más que de este descendiente inca, estimado Tito, el que tiene, vamos a decir, claro, él aportó, pero también fue Tomás Álvarez, un diputado de Arequipa, y el que más sobresale en el Perú es el famoso Vicente Morales Duárez. Ahora, ¿pero qué sucede con la Corte de Cádiz? Me están preguntando de la Corte de Cádiz. Recuerden que la Corte de Cádiz aparece cuando Napoleón invade España, en 1808. Entonces, una respuesta de la invasión de Napoleón era la Corte de Cádiz, zona que Napoleón no pudo dominar. La Corte de Cádiz eligió a un presidente de la Corte. Corte es como decir asamblea, que era el peruano Vicente Morales Duárez, pero no tuvo mucha importancia porque murió a los meses y después nombraron a un español. Entonces, sí es importante, por supuesto, la participación de los peruanos, como del famoso Fray Yupanqui y de Vicente Morales Duárez, claro, pero no trascendió mucho en España, sí para América, no para España. Interesante. Así es, todo el linaje de los incas, fascinante, ¿no? Ah, Nicole, sí, estoy en eso del Twitch, puede ser, ¿ah? Aparte de en vivo, sí, me están animando. Profe, ¿qué tanta miseria hubo durante la Revolución Rusa? Ah, bastante, estimado Cristian. Recuerda, qué buena pregunta están haciendo, será porque es 14, están inspirados. Recuerden, jóvenes, que la revolución surge en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Hay mucha información de lo que te voy a decir, lo voy a resumir. La Primera Guerra Mundial estalla en 1914. Ya había descontento en Rusia, ya había estallado la Revolución Burguesa de 1905, conocida como de la burguesía que fracasa. Esa revolución intentó elaborar una constitución, la primera constitución de Rusia, cosa que no lo logró. Y ya aparecían dos grupos, los bolcheviques y mencheviques. Si algo se parece a Rusia en Perú, es que Rusia olvidó su objetivo de hacer una constitución, no lo hizo, pasaron los años, estalló la Primera Guerra, 1914, y el pueblo ruso, que quería vengarse de haber perdido la guerra con Japón en 1904, la guerra ruso-japonesa, quería reivindicarse venciendo a Alemania. ¿Qué mejor que venciendo a Alemania? Entonces, con esa consigna, el pueblo ruso apoyó a su zar, Nicolás II, para la guerra con Alemania. ¿Pero qué pasó? Un desastre. Perdieron en Tannenberg, en los lagos masurianos, y hasta se te puede decir que perdieron porque el zar Nicolás II recibía mucha influencia de Rasputín, y Rasputín fue un mal elemento para el zar. Entonces, todo eso hizo que el pueblo, vamos a decir, se decepcione, se harte de la guerra porque todo era fracaso, y estalla la revolución de 1917, pero la fase bolchevique, donde el parlamento, llamado Duma, toma el control, con los mencheviques y Kerensky, este abogado. El pueblo apoyó a Kerensky porque él se mostró como un socialista moderado. Y para eso, lo que tú preguntas, el pueblo ya se moría de hambre porque habían invertido en la guerra mundial y todo era fracaso. La famosa frase era más pólvora y menos mantequilla. Entonces sí había una verdadera miseria en Rusia.
Y cuando Kerensky dice, pueblo ruso, seguiremos con la Primera Guerra Mundial, el pueblo dijo no, porque nada nos garantiza que tú, Kerensky, líder menchevique, nos lleves al triunfo, Entonces aparece Lenin con la tesis de abril. Esa tesis convenció al pueblo de que Lenin era el hombre. Aparece Lenin en octubre y hace la Revolución Rusa. Y bueno, por supuesto que el hambre estaba presente. Por eso Lenin hablaba de pan con libertad. Claro, más pan que libertad, ¿no? Porque estamos hablando de un régimen socialista. Entonces, sí había realmente miseria. Una miseria que arrastraba muchos años. Interesante. Miseria que afectó a muchos intelectuales como Tolstoy, que escribe, por ejemplo, La Nueva Esclavitud, libro que he leído. Interesante, estimado Cristian. Profe, diferencia entre Alejandro Magno y Carlomagno. Ya, voy a aprovechar tu pregunta para decirles que en un contenido donde hablo de cómo mataron a Túpac Amaru, allí yo cometo un pequeño error. Y es obvio que es un error tonto, porque bien claro digo, Carlomagno ordenó que el traidor Ganelón sea amarrado a caballos. Y después, en vez de volver a decir Carlomagno, bueno, pues tuve un lapsus y digo Alejandro Magno. Por eso recibí muchas críticas. Pero era obvio que es Carlomagno. ¿Cómo no vamos a diferenciar a Alejandro Magno y Carlomagno? Y te lo voy a hacer Midas. Alejandro Magno es el primer oficialmente magno de la historia. Aunque dicen que fue Sargón el Grande. Bueno, pero es Sargón el Grande. Y ojo, estamos hablando de palabras en castellano. No es lo mismo Sargón el Grande que Alejandro Magno. Entonces, Alejandro Magno es macedonio, del siglo IV, o sea, que gobernó del año 332 al 323. Del 322 a.C. al 323, después de las guerras médicas, después del siglo de Pericles y después de la guerra del Peloponeso. Incluso después de las guerras entre Tebas y Corinto, llamado guerras helénicas contra Esparta. Siglo IV, Macedonia. Carlomagno es de la Edad Media. Carlomagno no es griego, Carlomagno es franco, de la dinastía carolingia. Mientras que Alejandro Magno era hijo de Filipo II, que venció en Queronea a los griegos, Carlomagno era hijo de Pepián, se escribe Pipino, que venció a los lombardos y le entregó Roma, la ciudad, el imperio no existía, al Papa. Y así surge el Estado Pontificio. Y el Papa nombra al padre de Carlomagno primer rey carolingio. Y Carlomagno es nieto de Carlo Martel, el que venció a los árabes en el 732 después de Cristo en la famosa batalla de Poitiers, en buen francés Poitiers. Y Carlomagno, que fue hijo de Pepián, nieto de Carlo Martel, fue padre de Luis el Piadoso, Ludovico Pío, que lo sucedió cuando él murió. En cambio, Alejandro Magno, cuando murió, no tuvo sucesor, porque a su hijo, bueno, lo eliminaron. Gobernó un pariente lejano que... Y cuando muere, volviendo con Carlomagno, el hijo de Carlomagno, Luis el Piadoso, sus tres nietos, Luis, Lotario y Carlos, se pelean por el trono, por el imperio carolingio, se dividen el imperio y fin del imperio carolingio. Entonces hay una gran diferencia, no solo por origen, Alejandro Magno es griego de Macedonia, Carlomagno es franco, es de origen germánico. Carlomagno es de la Edad Media, Alejandro Magno es de la Edad Antigua. ¿En qué se parecen? En que los dos son grandes, magnos, y en que los dos crearon un imperio. Curiosamente, el imperio de ambos duró corto, un poco más de 10 años. Interesante. Gracias, Mida, por tu pregunta. ¿Qué tal? Profe, ¿qué tan cierto que todos los bolcheviques eran judíos? Estimado Fulani, me estás comprometiendo, ¿eh? Pero es cierto. Se habla de que Lenin tenía por parte de madre descendencia judía, era tártaro judío. Tú ves a Lenin ahí medio achinado, por parte de padre tártaro, por parte de madre judía, eso está documentado. De Stalin se habla que tuvo un abuelo judío, va dos. Trotsky era judío ruso. Es más, recuerden que Trotsky no se llama Trotsky, es León Bronstein, y Lenin no se llama Lenin, es Ulyanov. Y Stalin es Julius Billig. Después faltan dos más, Zinoviev y Kamenev.
también eran judíos. Entonces, no todos los bolcheviques, pues, pero sí los líderes. Tal vez Stalin tenga mucho menos ascendencia. Fulani, es cierto. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Que es cierto. Profe, en Medio Oriente hubo un rey que cambió de religión a toda una nación por el amor de una mujer. Fulani, no, hubo más de uno. Ahora que recuerdo, hubo más de uno. Es más, las crónicas mencionan que Constantino se convierte al cristianismo no tanto por la fe, sino porque su mamá, si no me equivoco, Helena, era cristiana en secreto y su esposa era cristiana. Entonces, el amor a su mamá y el amor a su esposa y las esposas de sus soldados, la gran mayoría de Constantino, emperador romano, eran cristianos. Entonces, ¿qué hizo? Decretó el edicto de Milán y le dio paz a los cristianos. Entonces, no es lejos de la realidad lo que dices. Salomón pecó porque las mujeres influyeron en él. Entonces, hay una gran influencia de las mujeres respecto al tema del amor. Salomón, es más, Salomón abandona el monoteísmo, se vuelve politeísta, eso está en la Biblia, por sus, vamos a decir, amantes, ¿no? Interesante. Ese de Medio Oriente hay varios, repito, hay varios, interesante. Profe, ¿usted leyó a Salomón? Si es así, ¿qué recomienda para saber su historia y sus sabias palabras? Estimado Ertke, Salomón escribió Proverbios, lo he leído 3-4 veces, es muy parecido a las máximas y los pensamientos de Marco Aurelio, el emperador. Curiosamente, ambos eran grandes gobernantes. Hay que leer Proverbios, no, todos los Proverbios y tiene mucha sabiduría. Y como hoy es 14, Día de la Amistad y el Amor, Salomón, como buen poeta, nos regaló un libro poético inspirado en su amada, el Cantar de los Cantares. Entonces hay que leer el Cantar de los Cantares, hay que leer su libro Proverbios. Eso respecto a su literatura, a Salomón como filósofo, por decirlo así, sus proverbios, y Salomón como poeta, el Cantar de los Cantares. Pero la historia de Salomón, ya la historia, hay que leer el libro de Crónicas y el libro de Reyes. Entonces te aconsejo leer Reyes, Crónicas, y ahí vas a saber qué le pasó a Israel a la muerte de David, que era padre de Salomón. Es un poco trágico y triste la historia de Israel, ¿no? Porque ni bien muere Salomón, Israel se parte en dos, debido a sus dos hijos de compromisos diferentes. Jeroboam y Roboam se parten Israel. Israel, la parte norte, tendrá como capital Samaria, y Judea tendrá como capital Israel. Y eso será presa para que los asirios conquisten el norte y los babilonios el sur. Entonces, como proverbio, como libro de ética o filosófico, Proverbios, como libro poético, Cantar de los Cantares, y libro histórico, Crónicas y Reyes. Interesante. ¿Qué tal, estimado? ¿Qué tal, estimada nena? ¿Qué tal? Hagan sus preguntas. Fulani. Uy, se me perdió otra vez. Pero sí, recuerdo tu pregunta. Profe, Roma es amor. Claro, de Roma surgen varias palabras. De Roma surge amor. Claro, de Roma surge amor. Y se cree que Roma significa fortaleza. Que Roma, según los etimólogos, Roma significa fortaleza. Interesante. Ya, un ratito, a ver. Interesante. Entonces, sí, los babilonios, grandes ingenieros. Ya. Profe, Luis, ver constantemente los libros, tratar de limpiarlos, ver los libros, abrirlos constantemente. Yo tengo libros de aquí que he leído 10, 12 veces, tal vez más,
como algunos que solo he leído uno, pero trato de ver los demás libros, ¿no? Pero es inevitable que algunos, por un tipo de papel, sí se perjudiquen, ¿no? En todo caso, léelo y queda aquí o haz un resumen. Pero sí, siempre va a haber alguno que por un tipo de libro, este... Ah, me dicen, profe, Virgilio, no, pues, en Roma hay 3 grandes escritores, y modestia aparte, a los 3 he leído. De Horacio he leído sus epístolas y sus poesías. ¿Qué tal poesía? De Ovidio he leído El arte de amar, creo que 2, 3 veces. Metamorfosis, la traducción no me convenció de Metamorfosis. Y Faestos, que habla sobre calendario. Y hay uno más que he leído, de Ovidio, bueno, se me ha ido. Y de Virgilio, la Eneida, que es poesía épica, sus geórgicas y églogas. No pues, Virgilio, Fabricio, claro. Es más, para Voltaire, el gran ilustrado, Virgilio supera a Homero. Y lo que te voy a decir, y lo que le voy a decir a ustedes, seguramente será una sorpresa o tal vez no. Virgilio no quiso publicar la Eneida porque él sintió que faltaba pulirlo. Y es más, va a buscar expertos en gramática para pulir su obra. Y en su retorno, muere ahogado. Y así como ya había quedado el libro, así se publicó. Pero se cree que no, que él todavía quería hacerlo recontra perfecto el libro, ¿no? Muy, pero muy pulido. Pero miren, ustedes leen la Eneida y cualquier traducción es una obra magistral, ¿no? La Eneida. Entonces, claro, Virgilio. Hay más escritores romanos, interesante. Recuerden que Octavio, gracias por sus presentes, Octavio se reunía con Virgilio, Ovidio y Horacio, ¿no? El famoso Carpe Diem, aprovecha el tiempo estudiando. Claro, en la Biblia está el libro de Proverbios, que repito, se le atribuye a Salomón. Libro con hojas de cuero, pasta de cuero, hojas de cuero no tanto. Papel cebolla sí tengo muchos. Profe, ¿cuál era la situación del pueblo durante la Revolución Industrial? ¿Tenía educación, salud? Cristian, está haciendo preguntas de tesis. A ver, la Revolución Industrial sucede en 1760. Por favor, antes de responderte, disculpa Cristian la interrupción, inscríbanse en mi canal de YouTube, el Profe Galarza. Este en vivo lo voy a colgar dentro de una hora en mi canal de YouTube, Profe Galarza. ¿Ya? También visiten mi Instagram con H, todo junto, Heracles Galo. Y en Facebook, mi página Revista Élite. ¿Ya? Pero inscríbanse en mi canal de YouTube, Profe Galarza. Bien, profe, ¿cómo era la situación? A ver, la Revolución Industrial surge en 1760. Una convención, ¿no? La fecha. En esa época no existía educación primaria gratuita. La educación tú mismo lo costeabas. Tú pagabas la educación. La idea de la educación gratuita surge con la Revolución Francesa, etapa de la República, Robespierre, 1792. Entonces, cuando surge la Revolución Industrial, en 1760, años antes de la Revolución Francesa, no había educación inicial. Esto de la inicial recién 1800, 1900, y eso. Entonces, no había educación popular, salvo el que ahorre y pague a un colegio particular o privado para su hijo, ¿ya? Y salud tampoco. Por eso, estimado Cristian, la famosa TBC, el TBC, se irradia fácilmente por toda Europa. Suma a eso el hacinamiento, la pobreza de los obreros, y tienes pues a la tuberculosis afectando a toda Francia, a toda Inglaterra. Entonces la salud en 1700 era precario. Recién después de la Segunda Revolución Industrial, allá por 1890, 1900, recién la educación y la salud ya será un tema pendiente. Pero cuando empezó la Revolución Industrial, 1700, 1800, precario. Interesante tu pregunta, muy precario. Hay un caso bien notable que vale la pena que te haga recordar, que es del inventor de la locomotora,
George Stephenson. Él era un caso más de una persona cuyos padres dejaron el campo y se fueron a la ciudad. Recuerda que en la Revolución Industrial hay una migración del campo a la ciudad. Entonces Stephenson era parte de esa, vamos a decir, de esa tradición, ¿no? De dejar el campo e irse a la ciudad. Y cuando trabajó duramente en las minas, buscando carbón, George Stephenson, él no sabía leer ni escribir, pero ahorró. Es más, se casó joven, tuvo su hijo, pero enviudó. Pero trabajó duramente, como decir, 14 horas todos los días, y su hijo se educó. Y lo magistral de esta historia, y espero que te motives, es que su hijo, cuando aprendió a leer y escribir, su papá le dijo: hijo, enséñame cómo aprendiste a leer y escribir. Y su hijo le enseñó a leer y escribir. Una vez que Stephenson se ahorró el colegio y con su hijo aprendió a leer y escribir, compró un manual de inventos e inventó la máquina de la locomotora. Y se volvió millonario porque patentizó su producto allá por 1824, cuando Perú recién se independizaba. Impresionante. Eso te puedo decir. Luis Noa, profe, ¿y la India? Pero, ¿y la India qué, estimado Luis Noa? En la actualidad, la India es el segundo país que, Dios mío, produce cantidad de, valga la redundancia, productos después de China, y eso es por su población. La India ya pasó a China, ya superó los 1.500 millones, y muchos creen que la India será la nueva potencia mundial, y Perú, nuestro país, está cerca de firmar un TLC con la India. ¿O te refieres a la India antigua, Luis? Especifícame. No. A ver, no. Proverbios no es la historia de Salomón, no. Proverbios es un libro filosófico, donde Salomón te da consejos. La historia de Salomón está en Crónicas y Reyes. Claro, ahí te cuentan que Salomón fue hijo de David, padre de Jeroboam, Roboam, la visita de la reina de Saba. No, eso está en Crónicas y Reyes, no está en Proverbios. Interesante, gracias por